Buenas tardes a todas y a todos. Pues desde el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, estamos muy contentos y agradecidos por tener el honor de poder presentar el informe de la Redodem 2019. En nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora del SUDIMER, pues les doy la más cordial bienvenida. Agradezco enormemente al doctor Guillermo Castillo, quien además de participar como comentarista en este evento, pues también estuvo organizando en el detrás de cámaras, ¿verdad? Que todo esto fuera posible. Y sobre todo también agradecemos enormemente a la hermana Magda, a Alma, a Cafemín, por todo el apoyo y bueno, el trabajo colaborativo y las sinergias que hacen con este seminario. Y bueno, esta presentación tiene un formato académico, va a ser comentado por el doctor Guillermo Castillo, él es investigador del Instituto de Geografía, y posteriormente le daremos la palabra a la hermana Magda de Cafemín, y después tendremos un testimonio migrante que obviamente por cuestiones de seguridad y para salvaguardar su integridad, pues no daremos sus datos sensibles, ¿no? Sin mayor preámbulo, me voy a permitir presentar brevemente al doctor Guillermo Castillo. Él es investigador asociado del Instituto de Geografía de la UNAM, es maestro en antropología, ha realizado diversas estancias postdoctorales en la UNAM. Y bueno, desde 2016 se ha enfocado en realizar trabajos de investigación que tienen que ver con grupos indígenas del sur y noroeste de México. Él es un integrante muy activo del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, pertenece a 2 de los grupos académicos de trabajo y bueno, pues sin mayor preámbulo, doctor Guillermo, pues te doy la palabra. Muchas gracias, Marisol. Antes que nada me gustaría iniciar haciendo un agradecimiento a las personas que van a estar presentes en la presentación del informe. En primer lugar, por supuesto, a Cafemín y a la hermana Magda, que están siempre apoyándonos y dispuestos a difundir los hallazgos del informe que año con año realiza la Redodem. Por supuesto, también a Alma, que nos apoyó de manera sustantiva, ¿no?, en la logística de este evento. Al hermano migrante que va a participar, ¿no? Agradecemos mucho su presencia. Y por supuesto al gran equipo de SUDIMER que siempre hace posible esto, a Marisol, a Luciana y a todos los becarios y asistentes que están ahí siempre presentes, ¿no? Si les parece bien, lo que yo voy a hacer es comentar un par de cosas sobre una serie de comentarios de orden más reflexivo sobre el informe. Me gustaría iniciar primero con una serie de datos que me parece que son ilustrativos de cómo han cambiado y permanecido alguna serie de dinámicas en los procesos migratorios. Luego, alguna serie de dinámicas en torno a cómo se han reconfigurado los procesos de movilidad en México, ¿no?, con personas en procesos de adversidad muy claros. Y finalmente rescataría alguna serie de reflexiones sobre cómo tener incidencia pública de parte del informe de la Redodem, ¿no? De manera que al final le dejemos un buen espacio a la hermana Magda y al hermano migrante para que ellas sean quienes tengan como la voz más presente en términos de lo que aporta el informe, ¿no? Bueno, el informe este año, pongo acá la presentación, el informe de este año encontró que se trata todavía de un flujo claramente masivo, ¿no?, de cerca de 30,000 personas, 27,000 que se registraron en 2019 en los diversos albergues, casas de la Redodem, y la gran mayoría de ellos se dirigía sobre todo a Estados Unidos, aunque encontramos también que México se está consolidando ya como un segundo destino de manera creciente. Pero bueno, Estados Unidos sigue siendo el destino principal. Encontramos también que la mayoría de los migrantes son sobre todo jóvenes, hombres, ¿no?, y en plena edad productiva, más o menos entre 18 y 35 años, pero también encontramos cada vez que son más presentes los niños, las mujeres y los adolescentes, ¿no? Particularmente los niños y niñas y adolescentes no acompañados en este año fueron del 15.3% respecto al registro total,
y de estos 68% venían no acompañados, ¿no? Lo cual nos habla de una situación de precariedad muy, muy importante. Y el 68% venían acompañados y el 32% no acompañados. También tenemos que se conserva una tendencia que ya había estado presente desde los informes prácticamente desde 2014 de la REDODEM, en términos de que la gran mayoría son procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica y actualmente, como desde hace unos años, con una fuerte presencia de Honduras, de Guatemala y El Salvador. Pero este año también, como detallará más adelante la hermana Magda, también encontramos poblaciones de otros países importantes, ¿no? Como Venezuela, Haití, Cuba, etc. Quizás uno de los hallazgos importantes de este año del informe es también el diagnóstico de que hay procesos de desplazamiento interno forzado en México y que estos tampoco son fenómenos nuevos. A pesar de que el informe de la REDODEM detectó un número pequeño de este tipo de migrantes internos mexicanos desplazados de manera forzada interna, sí es una cosa que me parece que viene a reflejar que también hay otra serie de movilidades que están en juego. Y el otro gran aporte, sin duda, de este año y que representa un cambio del informe de este año que nos habla de lo acontecido en el 2019, tuvo que ver justamente con las caravanas migrantes, ¿no? Que aquí encontramos justamente que se trató de procesos sociales importantes donde las poblaciones migrantes se organizaron para generar trayectorias migratorias más seguras, ¿no? Dentro de lo que cabe, obviamente sabemos que están expuestos a múltiples riesgos, ¿no? Quizás también habría que decir, y esto me parece muy, muy relevante del informe, que encontramos también una continuidad en términos de cuáles son las causas de la migración. Y aquí encontramos una triada bastante presente, repito, en informes previos, ¿no? Mucho en términos de procesos económicos relacionados con la falta de desarrollo económico y con la carencia de oportunidades laborales. El comportamiento es diferenciado en términos de los países, hay países que presentan más estas causas que otros, pero encontramos que es una constante. La situación política y social de conflictos políticos locales y de violencia e inseguridad también es una de las causas importantes que se destacó en este informe y que además coinciden con lo registrado, por ejemplo, para el caso de Honduras y El Salvador, ¿no? Encontramos que es otra de las cosas en común. Y lo que varía un poco, pero depende sobre todo de lo que acontece en el año, tiene que ver con eventos geofísicos y climatológicos. Sabemos que cuando hay algún huracán, alguna tormenta, una sequía, el impacto de estos fenómenos puede tener repercusiones claras y generar procesos de expulsión. Una de las cosas que habría que decir también es que hay una cantidad importante de los hermanos migrantes que reportaron haber tenido experiencias de deportación previas. Esta es la cuarta parte del registro de la REDODEM, lo que nos habla de que son migrantes que están tratando de remontar estas condiciones adversas, ¿no? Y encontramos una tipología además de los delitos cometidos que más o menos coincide con lo que se había registrado previamente, ¿no? El robo es el más frecuente, pero tenemos un abanico larguísimo que va desde extorsión y abuso de autoridad hasta secuestro, abuso sexual, tortura, ¿no? Los agresores, a su vez, también encontramos más o menos una composición similar, ¿no? Sobre todo individuos particulares y bandas delictivas, ¿no? Siendo todos los más frecuentes, pero también encontramos fuerzas del orden del Estado, como pueden ser la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Estatal, etcétera, ¿no? Y algo que sí es muy presente y que tiene que ver con el tipo de política migratoria que se llevó a cabo, sobre todo en 2019, tiene que ver con que se concentra digamos, la comisión de delitos, sobre todo en el sur. En Chiapas, que es realmente el estado que además contiene, ¿no? Porque tiene presente la infraestructura, una importante infraestructura en términos del Instituto Nacional de Migración, pero también Tabasco y Veracruz. Quizás aquí habría que decir dos cosas que son importantes. Este es un listado del tipo de documentos que van a encontrar en el informe de la REDODEM. Pero sí hay que comentar que además uno de los aportes de este año es que tiene un anexo estadístico que puede ser consultado de manera pública y claramente conservando los datos confidenciales de cada uno de los migrantes, y donde encontramos información muy, muy relevante. Por ejemplo, perfiles y características sociodemográficas de los migrantes, ¿no? Que nos habla de quiénes son, ¿no? Quiénes son las personas que están en situación de movilidad, las causas de la migración, que esto es muy importante porque nos permite entender justamente cómo estos procesos migratorios tienen una génesis histórico-estructural en términos de cuáles son las carencias que desde hace años han estado padeciendo, ¿no? Ya habíamos dicho en economía,
en cuestiones políticas y sociales, pero también en impactos medioambientales, y por otro lado lo que tiene que ver con justamente la relación entre migración, derechos humanos y delitos, ¿no? Encontramos también aquí información muy relevante. Entonces sí se apuntala este informe junto con el resto de ellos como una fuente de información muy, muy relevante que tiene que ser difundida y conocida por grupos de la academia, de las ONGs, pero también por gente de la sociedad que esté interesada en este tipo de temas, ¿no? Y bueno, cerraría esta primera parte, ya me centraría sobre todo en la segunda, que tiene que ver con cuáles son un poco los procesos que dibuja este informe, y terminaría al final con una serie de recomendaciones que me parecen muy pertinentes que se vierten en el informe. La primera tiene que ver con que México, en términos de los tres actores fundamentados, Estado, migrantes y organizaciones pro-migrantes, encontramos que en lo que tiene que ver con el Estado, encontramos que México se consolida justamente como un territorio multifacético, ya no solo como un país de origen, sino también de tránsito y destino, y de estancia temporal, sobre todo por las contingencias sanitarias que han venido aconteciendo. Esto es algo que también comentó la hermana Magda el año pasado. Tenemos una población muy, muy importante que ha estado en el país varada, ¿no? Sin derechos, sin múltiples derechos, y que necesitamos pensar y visibilizar qué está pasando, ¿no? La segunda tiene que ver con que vemos que se consolida esta idea de la frontera sur como una especie de contenedor de dispositivo que contiene y que tiene que ver con los procesos de securitización en México. Claro, aquí habría que decir que hay que leerlo en términos de un contexto geopolítico mucho más amplio sobre cómo estos procesos de externalización de fronteras obedecen a la agenda migratoria de Estados Unidos. Esto tampoco es algo nuevo. Sabemos que pasó en 2014 con la crisis de los niños migrantes centroamericanos, recordarán no acompañados, que justo unas semanas, meses después, se instauró el programa integral Frontera Sur, y que también aconteció en 2019 con la presión de Estados Unidos, recordarán, para poner aranceles a una serie de productos mexicanos, lo que llevó casi inmediatamente al despliegue de la Guardia Nacional. Esto también es algo que se ha documentado de manera importante. En este sentido, también hay una situación muy dramática que habría que evidenciar y que tiene que ver con dos dinámicas. La primera es la creciente irregularización y criminalización de los migrantes, y por otro lado, cómo esta serie de acciones de la presión geopolítica de Estados Unidos ha generado una serie de situaciones de precariedad añadida, como puede ser, por ejemplo, el programa Quédate en México, ¿no? Lo que vimos es que este programa ha forzado a todos aquellos migrantes que entraban por México para pedir asilo a Estados Unidos a quedarse en México, en la frontera norte, mientras hacen su trámite de solicitud de asilo. Y esto los dejaba en una situación de indefensión muy clara y de precariedad material que está bastante documentada, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el informe que documenta esto de manera muy, muy clara. Y esta es una de las grandes agendas pendientes que habría que tratar con más detalle, ¿no? Ahora, en términos de los migrantes, encontramos una situación muy destacada en 2019, que fue justamente el uso de las caravanas como una estrategia para hacerse más visibles y reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentaban, ¿no? Donde entendemos sobre todo que la migración es una forma de hacer frente a las adversidades de sus vidas en los lugares de origen. Y esto me parece que es un eje importantísimo. No se trata de personas que están tratando de remontar situaciones muy adversas, y no como se trata de estigmatizar de personas que solo están buscando la comisión de un delito. Esto es sin duda un estigma y una ficción que no contribuye para nada al entendimiento de la situación, ¿no? Entonces, bueno, las caravanas vienen a ser un ejemplo importante de cómo tienen diversas capacidades y recursos los migrantes y tendrían que ser considerados como sujetos sociales. Pero la situación y la exposición a múltiples riesgos sigue, y habría que tampoco desdeñarla. Finalmente, en el caso de las organizaciones promigrantes, encontramos que siguen con su labor solidaria, ¿no? De apoyo, de solidaridad, de asesoría jurídica, médica, psicológica, de hospedaje, etcétera, pero encontramos que están en una situación de saturación importante, no solo porque desde 2019 creció el número de migrantes, ¿no? Sino también porque en el contexto particular de la pandemia, la pandemia implica la operatividad de una serie de protocolos que necesitan una infraestructura material muy importante, ¿no? Y aquí sí hacemos un claro reconocimiento al trabajo de estas organizaciones, de la Redodem en particular, de Caximín y de otras organizaciones, por la labor que siguen llevando a cabo en estos contextos de clara adversidad, ¿no?
Y finalmente también habría que decir que hay un ejercicio de incremento de la criminalización de la defensa de los derechos humanos. Esto también es algo que hay que visibilizar. Y bueno, que esperemos que en el contexto del cambio del gobierno norteamericano se avisoren otro tipo de escenarios, pero bueno, eso será algo que habrá que esperar. Finalizo en estos últimos 3 minutos con 2 cosas que me parecen importantes remarcar y con esto concluyo. La primera es imprescindible transitar hacia una política migratoria desde el eje de la dignidad humana, ¿no? Mientras necesitamos entender que tiene que haber un cambio drástico en términos de la producción de las políticas migratorias, ¿no? Las políticas migratorias, como vemos, están definidas, no son estáticas, son cambiantes y pueden estar influenciadas por múltiples finalidades, como esta. Reconocemos que una serie de iniciativas de securitización fronteriza tuvieron que ver con la agenda norteamericana y con la presión de dicho gobierno, pero en este sentido habría que repensar que hay que tener otro tipo de elementos para el diseño de políticas migratorias. La segunda es, no hay una manera de conciliar de manera armónica procesos como la securitización fronteriza y la contención y criminalización migratoria con el eje de la dignidad humana y los derechos humanos, que tendría que ser justamente el pivote central de una política de esta naturaleza, ¿no? Esto nos obligaría justamente a reconocer las causas estructurales de la migración y a ver que se trata de procesos de exclusión y violencia que padecen poblaciones en precariedad y no concebirlos de otra manera, ¿no? Y finalmente esto llevaría a concebirlos como sujetos sociales e individuos que tienen y merecen el respeto y respeto a sus derechos humanos, en donde es necesario tener perspectivas integrales de carácter local, estatal, nacional y regional para dar cuenta de este complejo proceso. Y cierro con una serie de recomendaciones que están vertidas tanto en el informe de la REDUDEM como en el boletín de prensa que se presentó. Destaco solo algunas de las más importantes por cuestiones de tiempo. La primera es justamente garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad, ¿no? En este sentido, es necesario también que se den las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil realicen la asistencia humanitaria, y para esto es fundamental evitar toda acción punitiva y de contención. Se necesita generar espacios de diálogo, ¿no? Que nos permitan un entendimiento mucho más profundo del proceso. Sin duda, una de las acciones prioritarias es abordar la situación crítica derivada del programa Quédate en México, porque como sabrán hay poco más, bueno, aproximadamente 60,000 migrantes de distintas nacionalidades, muchos del Triángulo Norte de Centroamérica, en diversas ciudades fronterizas, ¿no? En condiciones muy, muy, muy precarias, ¿no? Viviendo prácticamente a la intemperie, en campamentos, claro, con el soporte y apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones y albergues pro migrantes, pero en situaciones muy, muy adversas. Y en este sentido también son necesarios protocolos de atención para los migrantes y las caravanas o las próximas caravanas. Pues yo agradezco mucho, y si les parece bien, les cedo la palabra a Marisol para que participen la hermana Magda y el hermano migrante. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esta presentación y sobre todo por tus comentarios. Rescatando un poquito lo que nos venías comentando, ¿no? El informe se da en un contexto de caravanas, ¿no? Pensar que México se concibe como un dispositivo de externalización de las fronteras, ¿no? La presión que tuvo los Estados Unidos, pues respecto al gobierno mexicano y sobre todo a su política migratoria, y que eso evidencia varias cosas, ¿no? La securitización, la contención, la criminalización de los migrantes por su tránsito en México, y también la criminalización de la defensa de los derechos humanos pues de estas poblaciones, ¿no? Reconocer, me uno a tu comentario, el papel que juegan las organizaciones civiles en términos de asistencia humanitaria, y que sin lugar a dudas, pues bueno, eso también recae, ¿no? En este informe que es un informe muy limpio, ¿no? Que nos ofrece un panorama no solamente cualitativo, sino cuantitativo, y que además pues también viene implícito recomendaciones, ¿no? Entonces, pues también sin mayor preámbulo le voy a dar la palabra a la hermana Magda
La hermana Magda es licenciada en Filosofía por la Universidad La Salle, es maestra en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana, es responsable de la Zona Centro de Dimensión Episcopal Pastoral de Movilidad Humana, es coordinadora de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras Migrantes y directora de la Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes, mejor conocida como CAFEMI. Entonces, hermana Magda, pues bienvenida y pues el espacio es suyo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que es una muy buena oportunidad para ver la migración desde otras ópticas, desde otros ángulos. Comúnmente la migración es a nivel no solamente regional, Centroamérica, México, Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Se ve como un fenómeno más amenazante que constructivo. Entonces, creo yo que el informe apunta mucho hacia esto, el ver el tema migratorio con un rostro humano. No solamente es la parte de estadísticas, de números, porque el migrante no es un número, es una persona sujeta de derechos, es una persona que busca mejores condiciones de vida y busca también realizar un sueño del que muchas veces en sus países de origen le es negado. Creo que otro de los aportes de la misma Redodem en este informe es precisamente las violaciones que estas personas, estos hermanos sufren en este camino que de repente se les convierte en viacrucis, ¿no? En un tránsito de muchas adversidades. Y el título precisamente del informe de este año 2019 son Migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones. Fronteras, pues porque ya sabemos, ¿no? Ya sabemos todas las acciones de la política migratoria aunada con México y Estados Unidos. Pareciera ser que se han empeñado en poner fronteras, en establecer fronteras para que estos hermanos, estas hermanas migrantes no lleguen a Estados Unidos. Aunque bien lo decía Guillermo, que poco a poco México se está convirtiendo también en un país de destino. México estratégicamente, geográficamente, perdón, es un espacio estratégicamente favorable para confluir estos tránsitos, tanto de personas que pasan por nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Pero poco a poco también se está convirtiendo en un país de destino y también en un país de retorno. Y si aunamos con estas acciones políticas que en el 2019 se vieron siempre a flor de piel, vamos a decirlo así, es precisamente establecer fronteras, establecer muros. Al principio se hablaba de los muros en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, ¿no? El muro, el famoso muro de Donald Trump. Esto ha sido todo un tema de debate porque es una violación muy clara, muy sistémica de derechos humanos en relación a la libre determinación de las personas y de los pueblos de habitar donde ellos ven que son los lugares seguros y son los lugares donde pueden desarrollarse desde toda un enfoque de dignidad humana. Y eso, en el 2019 se ve también
este muro que es recorrido, ¿verdad?, por la política migratoria mexicana hacia el sur. Vimos, yo creo que en las noticias, muchas imágenes donde estas caravanas que pretendían cruzar el país y llegar a Estados Unidos eran contenidas, eran reprimidas en el sur de México y no lograron entrar a territorio mexicano. Entonces, estas fronteras que de repente empezaron en el norte del país, sur de Estados Unidos, se fue, vamos a decir, recorriendo, ¿verdad?, hasta las fronteras sur del país, México, sobre todo con Guatemala. Y de ahí recorrerse también Guatemala, hacer un muro para los que venían del Salvador, de Honduras. Y así sucesivamente. Entonces, esto también lo hemos constatado en estos registros que día a día se van realizando en estos, decimos albergues, espacios, casas, estancias de la Redodem. ¿Por qué transgresiones? ¿Por qué omisiones, perdón? ¿Por qué omisiones? Porque el gobierno, aunque el trabajo de incidencia que las organizaciones de sociedad civil y que muchos de nuestros albergues realizamos de hacer visible estas realidades, estas situaciones que viven estos hermanos y hermanas migrantes, el gobierno se hace como el que no ve. Y también el omitir, el no querer ver una realidad, pues también pudiéramos catalogarlo también como un delito, ¿no? Un delito a la lesa humanidad, a estas violaciones sistémicas de derechos humanos, donde es tan patente la presencia y la precariedad, la vulnerabilidad en que estas personas necesitan, al salir de su país, un lugar, un espacio donde puedan ser acogidos. Estas omisiones por parte del gobierno también pudiéramos catalogarlos como un delito y como una violación sistémica a estos derechos fundamentales del ser humano. Y las transgresiones, ya lo decía también Guillermo, estas transgresiones, estas violaciones, y ya veíamos documentadas en el informe, sobre todo el robo, las extorsiones, los secuestros y también las desapariciones que también hemos tenido en este trayecto del 2019 y que se han registrado. Y también documentado quiénes son estos transgresores. Y ahí también Guillermo decía, la policía en sus diferentes niveles, incluso un poquito tocando ya el 2020, pues la misma Guardia Nacional, ¿no? El crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso viene el título de este informe 2019, Migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones. ¿Qué es la Redodem? La Redodem es una red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes, conformada por albergues, casas, estancias, comedores y organizaciones que brindan servicio de ayuda humanitaria, acompañamiento psicosocial a personas en situación de movilidad. Somos totalmente apartidistas, sin fines de lucro y no gubernamental. La red fue creada formalmente en el 2013 con el fin de registrar, de hacer un registro de todas estas características de las personas migrantes y solicitantes de asilo y también el cómo documentar los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra. Para esto fue creada la Redodem. Actualmente somos 23 albergues, casas, comedores y organizaciones distribuidas en 17 estados de la República Mexicana en el 2019. En este momento, 2020, ya somos 29 organizaciones
quienes nos damos la tarea de documentar día a día lo que viven, lo que los hermanos, hermanas migrantes nos dan a conocer en su tránsito, en su permanencia en México. Estos algunos logos de las casas que conformamos la Redodem. Aunque digo que en el 2019 éramos 23, ahora ya somos 29 casas, estancias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace o cómo se aplica o cómo se recoge esta información? Es a través de la aplicación de un cuestionario a las personas en situación de movilidad que acuden a los albergues, a las casas, a las estancias, a los comedores y organizaciones integrantes de la red. Y los apartados pues, que tenemos más significativos, que es un trabajo sociodemográfico testimonial, ¿no? Aquí recogemos el testimonio, la vida, la experiencia. No hay ninguna otra red, incluso nos ha llegado notificaciones a nivel mundial, que se dedique a registrar, a documentar día a día las experiencias, la vida, lo que les sucede a estos hermanos y hermanas migrantes. La Redodem es, vamos a decir, esta organización, esta red de documentación, la primera red que surge, ¿verdad? Aunque muy contemporánea, no somos muy viejitas, 2013, ¿no? Pero que tiene esta finalidad de documentar la vida, la experiencia de estos hermanos y hermanas migrantes. Esta información se captura mediante una plataforma en línea que guarda los datos que son la base del análisis y el informe. Y bueno, el fruto, pues son los informes que cada año emite la Redodem. La 7ª publicación anual de la Redodem tiene como principal objetivo el hacer visible y caracterizar la diversidad de personas y flujos que acuden a los espacios que conforman la red. Este es, pues creo yo que uno de los trabajos más excepcionales y que bueno, nos da mucha luz, sobre todo para hacer un trabajo de incidencia y para también ser una fuente de información, de datos, que a los académicos, a los investigadores, les dé pie a ver el fenómeno migratorio desde un rostro humano, desde una historia humana contada, vivida, sistematizada, investigada y dada a luz de esta forma, ¿no? Entonces, así, en esta presentación, espero que les haya dado una idea clara de lo que somos, de lo que hacemos y los alcances que tenemos. Pues yo quisiera también participar un poco de la experiencia, ¿verdad? De la experiencia vivida desde los albergues que nos dedicamos a hacer este trabajo de documentación. Las situaciones que vivimos actualmente, los albergues, no solamente estamos enfrentando, ya lo decía Guillermo, un flujo que repuntó y que nuestros albergues, lo decía, estamos saturados, ¿no? También otra de las situaciones que viene a aumentar el flujo, la salida forzada de muchas mujeres, familias, niños, niñas, adolescentes acompañados, no acompañados, pues siguen siendo las mismas. La pobreza, la carencia de oportunidades en su desarrollo integral en sus países de origen, que prevalece la corrupción, que prevalece la impunidad, que prevalece el crimen, ¿no? La violencia con muchas caras, con muchas expresiones. Eso es lo que obliga, lo que forza salir a estos hermanos, hermanas de sus países de origen y emprender un camino donde también
se encuentran con estas realidades. Tenemos también en este momento pues todo el tema de la pandemia, que viene a agravar todavía más la situación, la vida de estas personas. Y bueno, últimamente los acontecimientos de estos huracanes, ¿no? Toda la cuestión del clima, de la afectación que están teniendo a causa de estos cambios climáticos que bueno, pues se nos están tornando también altamente peligrosos y altamente, híjole, yo creo que otra cara de la violencia, ¿no? De la naturaleza que pareciera ser que se acentúa y que, bueno, nos pone todavía en situaciones de más vulnerabilidad y que también va a ser un factor importante en el flujo de que estamos viviendo en el 2020. Y bueno, otra de las cosas que vemos, pues siguen todavía el problema del crimen organizado. Creo que van a ser ahora las causas, ya no solamente la pobreza, la falta de oportunidades, ahora va a ser también estos cambios climáticos, va a ser también que en el 2019 aparece muy poco, pero creo yo que el repunte lo vamos a tener en el 2020. Y bueno, pues también los estragos que está ocasionando la pandemia, creo que también va a ser un tema de repunte en estos flujos que van a aumentar y que ya estamos viendo en el 2020. 2021 yo creo que no nos espera nada fácil, no nos espera un panorama alentador, fácil. Lo único alentador que pudiéramos decir en este momento es que Donald Trump ya no va a estar. Pero bueno, hay que tener esperanzas, ¿no? Que esto tenga un cambio, por lo menos, más llevadero en cuestión de las políticas migratorias en Estados Unidos. Que tampoco los demócratas cantan mal las rancheras, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a confiar, vamos a esperar y ojalá que esto pues sea un cambio que por lo menos le dé un alivio a estos hermanos y hermanas. Los albergues actualmente pues estamos unos abiertos, otros cerrados, otros semiabiertos y bueno, luchando contra la pandemia, ¿no? Ya el coronavirus ha entrado a nuestros albergues y nos está infectando, tanto a los migrantes como al personal. Hemos tenido muertes ya de directores de casas, de albergues, ¿no? Y esto pues también merma mucho el trabajo que día a día brindamos a estos hermanos y estas hermanas que pues intentamos darles lo mejor, ¿verdad? Darles lo mejor y que ellos puedan sentirse en casa, acogidos, protegidos y con todo lo que nos está implicando el trabajo en los albergues en este momento. Creo que esto va a aparecer ya, no quiero adelantarme mucho, pero yo creo que ya va a ser tema del 2020, ¿no? Y pues prepararnos para el 2021. Y bueno, pues como dicen que como prueba, pues basta un botón. Pues aquí tenemos a este chico, ¿verdad? Que ya con nosotros aquí en Cafemín pues ya tiene 3 meses, ¿no? 3 meses. Le ha tocado vivir el encerramiento aquí en Cafemín por esta cuestión de la pandemia. Y pues lo dejo para que él nos comparta un poco su experiencia de vida desde el salir de su país de origen, lo que le ha implicado la travesía para llegar hasta la Ciudad de México, estar en Cafemín, y pues que ya cumplió 18 años y que ya tiene su tarjeta de razones humanitarias y un poco sus sueños, sus ilusiones. Y pues dejo con ustedes con mucho gusto a este chico ilustre, ¿verdad?
que habita en este momento Cafemín. Muchas gracias. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Por razones no voy a dar mi nombre, pero cumplí 18 años el 1 de octubre aquí en el albergue de Cafemín. Salí el 11 de agosto de este mismo año de mi país, El Salvador, y pues en sí no voy a contar más que toda la historia de mi migración, sino que mi historia como persona y lo que he vivido desde mi país. Pues nací el 1 de octubre de 2002. Crecí con mi mamá y con mi papá hasta los 5 años. Cuando yo tenía 5 años, mi papá, al igual que yo, migró a Estados Unidos. Estuvo 5 años en Los Ángeles, California. Y pues a los 5 años de estar allá, él se regresó a El Salvador. A los 7 años, cuando yo tenía 7 años de vida, mi mamá nos abandonó. Y como mi mamá nos abandonó, mi papá se separó de nosotros. Desde los 7 años yo me he criado con mi abuela, que es una persona que le agradezco mucho en mi vida, una persona que pues a mí y a mis hermanos nos ha ayudado mucho y le agradezco todo en la vida, más que todo a ella. Y pues estudié hasta 3º de secundaria en El Salvador. Por razones económicas me vi en la decisión de emprender el viaje que todos conocen como migración. Estaba asustado, pero a la vez emocionado de las personas que iba a conocer, de nuevos paisajes que ver, nuevas culturas, nuevas tradiciones. Pues estuve 4 días en Guatemala. De 4 días haber estado en Guatemala, pues me movieron por la frontera de Chiapas en México. Estuve un día, me detuvo migración en Acayuca, en Veracruz. Durante una semana yo estuve detenido en esa estación migratoria. A la semana de haber yo entrado a la estación migratoria, me movieron en avión aquí a la Ciudad de México, donde fui felizmente recibido por los miembros del personal de Cafemín, y les agradezco mucho por todo lo que han hecho aquí para conmigo, y pues los talleres, las cosas que me han enseñado y cosas que yo sinceramente no tenía idea, pero les agradezco mucho a todos los miembros del personal, a Madre Magda en específico por la oportunidad que le da a personas migrantes, que ella, aunque no las conoce, les da la oportunidad de acogerlos aquí en el albergue Cafemín. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Magda y hermano migrante, por compartirnos su experiencia. Esto es, pues efectivamente, ¿no? La hermana Magda comenzaba su participación diciendo que lejos de los números, algo que es muy importante para todos, ¿no? Y sobre todo en el informe, pues es la humanización de la migración, y pues esta experiencia vivida, ¿no? Esta experiencia que nos comparten ellos, no solamente desde la gestión como organización civil, sino también pues desde la experiencia del hermano migrante, pues data de esto, ¿no? Nosotros, bueno, obviamente en la lectura que dábamos del informe, creo que esto es muy evidente a lo largo del mismo, ¿no? Incluso es un informe que se puede leer por sí solo, pero también por separado, y que también nos va llevando de la mano, ¿no? Para conocer pues todos estos temas que Guillermo en su resumen también nos decía, ¿no? De qué va datando cada uno de los capítulos que vienen en el informe, y que pues también es muy cercano y muy entendible tanto para quienes estudiamos las migraciones como para quienes nos interesan estos fenómenos y estas poblaciones, ¿no?
Pues bueno, una de las cosas que yo rescato también de esta participación y del informe es sobre todo el objetivo que tienen las organizaciones civiles, defensoras de migrantes, y que incluso se evidencia en el propio informe, ¿no? Dicen que si bien hay un cuestionario que recaba toda esta información, pero también, ¿no? Se deja bastante claro que pues eso no va en contra del objetivo que tiene cada una de las organizaciones, ¿no? Sí, o sea, más bien el objetivo sigue prevaleciendo, ¿no? Que es el apoyar a las poblaciones migrantes, y que si el cuestionario puede quedar en segundo plano, pues quedaría en segundo plano, y pues bueno, creo que eso es algo muy, muy destacable, ¿no? Pues bueno, estamos recibiendo sus preguntas en el chat. Ahorita, hasta este momento, que tenemos solo un comentario que nos dicen bueno, que nos comparten, ¿no? Que sí hay un mecanismo de coordinación entre instituciones mexicanas y encargados del tema migratorio en embajadas como El Salvador, Guatemala y Honduras, que lo coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues no sé, Guillermo, si tú quieras abonar un poco más a este diálogo que tenemos muy entusiastamente con Cafemín. Sí, sí, si quieren, bueno, habría una breve intervención y le damos espacio si quieren a la hermana Magda y al compañero migrante para que también abunden. Yo me gustaría solo resaltar dos cosas que comentó tanto la hermana Magda como Marisol. La primera es si la base, me parece que una cosa que es fundamental entender es que el informe se construye sobre todo sobre un trabajo de intervención, solidaridad y apoyo que es fundamental. Es un trabajo que de hecho es mucho más viejo que la misma Redodem, pero la Redodem me parece que es muy interesante la propuesta porque es finalmente una articulación que no solo les permite profundizar, diversificar sus estrategias de atención a las poblaciones migrantes muy vulnerabilizadas, ¿no? Sino que además eventualmente generó la posibilidad de generar un registro. Y este es el segundo punto. O sea, efectivamente, la base del registro es el proceso de apoyo y solidaridad con los hermanos migrantes, pero el segundo punto me parece fundamental también por dos motivos. Primero, porque nos muestra y visibiliza el rostro de un proceso migratorio, como decía la hermana Magda, que no son solo números, o sea, son historias, pero lo que es justamente drástico y dramático es que son miles de historias, ¿no? A veces hay años en que son centenas y centenas de miles de historias, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que involucra a muchísimas personas y que es necesario conocer y visibilizar, ¿no? O sea, y en este sentido me parece que la apuesta de los informes de la Redodem es fundamental. Por otro lado, permite otra doble articulación y salida. La primera es que hay sectores que pueden empezar a justamente a tratar de reflexionar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la academia, etcétera, pero el otro tiene que ver con la intervención social y las recomendaciones de política pública. En la medida en que conocemos la magnitud de estos fenómenos de movilidad, condiciones muy precarizadas, podemos también generar alternativas, ¿no? No solo de enfocar estos procesos, sino sobre todo de cómo modificarlos para que sean y para que se den en contextos de mayor respeto a los derechos humanos. Yo aquí diría algo que comentamos a lo largo de las intervenciones, tanto Marisol, sobre todo la hermana Magda, también yo, es entendamos que se trata de personas que tienen situaciones de vida muy difíciles, ¿no? Son historias muy complicadas, y que lo que están buscando es lo que haríamos cualquiera de nosotros, es decir, generar una estrategia de poder tener una vida distinta, mejor, más digna, con un mejor salario, reunificarse familiarmente, huir de la violencia, ¿no? Entonces, de ninguna manera escenarios como este van a ser correctamente abordados si son concebidos como problemas o de ópticas de securitización o criminalización. Esa sin duda es una mirada que no ayuda, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, el fenómeno es muy complejo, pero tenemos que transitar hacia otras perspectivas, ¿no? Me parece que este es uno de los grandes ejes de la Redodem, ¿no? Desde su accionar hasta la producción del informe y sobre todo el anclaje final en la producción de recomendaciones de política pública, ¿no? Y bueno, yo sí le daré ahora la palabra a la hermana Magda y al compañero Mirante por si quiere abundar algo.
también si nos quisiera comentar él qué espera, ¿no? ¿Qué está esperando? ¿Dónde está ahorita? ¿Qué espera de su futuro? ¿Qué le gustaría? ¿No? Si nos comentara también quizás un poco de cómo es la vida en El Salvador, o sea, por qué sale la gente allá, ¿no? Pues principalmente en El Salvador. Principalmente en El Salvador, pues yo trabajaba en una panadería, pero por motivos de la pandemia y por la contingencia que se vivió en El Salvador, dejé de trabajar, más bien me despidieron y pues no me adapté muy bien a las clases en línea porque trabajaba y estudiaba a la vez, pero principalmente por la razón que salen las personas de El Salvador es por la economía, porque para ganarse la vida en El Salvador o tiene que tener una carrera universitaria o tiene que trabajar muy duro durante 12 horas al día más que todo, y pues es muy difícil la situación que se vive en El Salvador desde mi punto de vista. Y pues uno de los principales motivos por los que yo salí también es para ayudar a mi familia, a ayudar a que se estabilicen, que mejore su calidad de vida. Tal vez suene un poco egoísta de mi parte, pero otra razón por la que salí de El Salvador es porque no quería vivir mi vida trabajando en el campo más que todo, porque veía personas y me entraba un poco de tristeza y pues quería conocer el mundo, porque uno de mis principales objetivos en la vida es conocer varios países del mundo, porque mi destino no sería solo Estados Unidos, sería conocer Brasil, Japón, Egipto, y pues sé que es un poco un sueño casi inalcanzable, pero espero algún día poderlo lograr. Especializarme en alguna carrera, principalmente diseño gráfico, informe o desarrollo de software, algo que me ayude a superarme a mí mismo, que me ayude a conocer mejores cosas, que me ayude a mejorar como persona, y pues solo eso diría yo. Muchas gracias. Pues sin lugar a duda también creo que tu testimonio es también el testimonio de muchos y creo que cuando la decisión de emigrar no es una decisión sencilla, y creo que cuando la gente lo hace también pensando en sus sueños y en su familia y en ellos, ¿no? Entonces, pues es muy, muy válido soñar, y sobre todo, pues que puedas tener la oportunidad en otro espacio, ¿no? Sí, hermana Magda, no sé si usted quiera comentar algo. Sí, bueno, creo que uno de los puntos también a resaltar es el crecimiento en número de esta población de niños y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados. Cafemín, creo que, y algunos otros albergues también de la red, nos hemos enfocado en la atención de esta población, y esto nos ha implicado también una capacitación, una formación muy específica, muy puntual para atender pues este nuevo perfil, ¿no? Y creo que es uno de los retos que también fuimos documentando, fuimos desarrollando en nuestros modelos de atención. El atender, como estábamos acostumbradas a atender una población adulta de una forma u otra, ¿no? Tanto varones como mujeres, pues no nos implicaba, yo digo, no nos implicaba gran cosa, ¿no? Era un apoyo más en la línea humanitaria,
un tiempo, un espacio donde pudieran descansar, bañarse, comer, si venían con algún problema de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, continuaban el camino. En este año 2019, el acoger, el atender a una población, por ejemplo, de mamás que vienen con sus niños, ya no es tan sencillo quedarse una semana, 2 semanas en el albergue, en el espacio y continuar. Les implica quedarse más tiempo, porque la precariedad en todo sentido que vienen en cuestión económica, pues no es tan fácil tener un capital, un dinerito y comprar un boleto y pues irse, ¿no? Otra de las cosas también es que la cuestión de seguridad o de inseguridad que atraviesa nuestro país, pues es también todo un tema, ¿no? Las mujeres que vienen con sus niños, con sus familias, también se torna muy, muy complejo, muy difícil. Y eso, bueno, pues por lo menos traen a mamá, traen a papá o a mamá solita, pero de una forma u otra vienen protegidos. El tema de los niños y adolescentes no acompañados es también todo un tema, porque son chicos que, como aquí nuestro querido chico, traen sueños, traen ilusiones, quieren cambiar su vida, quieren cambiar sus condiciones de vida y aspirar, y creo que tienen derecho a aspirar a una vida mejor, donde ellos puedan sentirse humanamente satisfechos, plenamente satisfechos y también aportar a la sociedad. O sea, no, aunque él dice, a lo mejor me escucho egoísta, pero no es nada egoísta al manifestar que él desea, él quiere, él busca otros espacios donde pueda desarrollarse humanamente, espiritual, intelectual, cultural, económicamente. No es egoísmo, es una aspiración humana. Entonces, ¿cómo negarles, verdad? Y viene un poco la reflexión, ¿cómo negarles estos sueños? ¿Cómo decirles que para ellos eso no se vale? Incluso hasta hacerlos desistir, que es un acto egoísta. No, es un derecho. Entonces, creo yo que el tener a estos chicos, estos niños aquí, nos ha metido en ese reto a los albergues, de darles un acompañamiento lo más posible e integral. Con la pandemia nos vimos en la necesidad este chico nos dice que tiene 3 meses, pero ahorita tenemos chicos que tienen 8, 9 meses ya, desde que inició la pandemia. Entonces, aquí están tratando ahora sí, de aguantar, ¿no? Pero porque saben que hay un sentido más superior, más allá de la condición precaria, etcétera, etcétera. Hay sueños, hay ilusiones, hay ganas de superarse. Y hay que secundarlos, hay que apoyarlos, hay que sostenerlos hasta donde podamos. Y creo también otra de las situaciones que preguntabas y le preguntabas a este chico, comúnmente, ¿cómo es la vida en sus países? Bueno, a él no viene huyendo del crimen organizado, que es otra de las causas del por qué emigra. Cuando ellos nos comparten sus historias de ser perseguidos, de ser acosados, de ser amenazados, violentados por estas pandillas que pues ahí conviven ahí con ellos en sus barrios, y que si ellos no aceptan las condiciones que les ponen estas bandas criminales, pues les dicen, ¿sabes qué? Pues simplemente
te vamos a desaparecer. O conocemos tu familia, conocemos dónde vives, conocemos esto, y si tú no accedes, pues vamos a acabar con tu familia. Y estos chicos, estas chicas se ven obligados, orillados, forzados a defender su vida y también defender la vida de los suyos. Y es cuando se deciden y se aventuran en este camino. Esas son también las historias que día a día escuchamos, ¿no? Entonces, no es fácil, lo que les viene no es sencillo, no es fácil, y más cuando llegan a un país donde ya hay toda una, políticamente, ¿no? Una agresión expresada de muchas maneras, no solo por un gobierno que no quiere, que parece que no se le ve el interés, así lo dejo, de ayudar a los migrantes, ¿no? Sino también una sociedad que cada vez se vuelve más, que los discrimina, que los criminaliza, ¿no? Entonces esto se vuelve también todavía más difícil, más difícil. Creo que hay una labor urgente de hacer conciencia, de sensibilizar, de humanizar a nuestras sociedades para que estas personas, estos hermanos, sean bien tratados, sean acogidos, sean promovidos, que ellos se sientan en casa, que ellos puedan realizar sus sueños. Los chicos de adolescentes no acompañados también, cuando vienen por ellos mismos y que vienen sorteando todas las realidades, pero también tenemos a esta población que cruza el país con los famosos coyotes, ¿no? Y que en este momento están cobrando entre $8,000, $12,000 para poderlos llevar, y a veces engañados, a la frontera norte y pues entregados a sus familias. Hemos tenido también la experiencia, ¿no? de descubrir estas redes de tráfico de personas, y bueno, pues son los chicos que también tenemos en nuestros espacios. Cuando nos platican, ¿no? que los traían en un tráiler en condiciones terribles, casi la muerte, ¿no? Y cómo los tienen encerrados y cómo empiezan a extorsionarlos y cómo empiezan a cobrarles cuota a sus familiares, etcétera, etcétera. Y todo esto también pues coludidos con autoridades, ¿no? Del gobierno mexicano y también de sus países. O sea, son de veras calvarios, ¿no? Viacrucis, que no es tan sencillo de asimilar. Hay que acompañarlos, hay que escucharlos, hay que apoyarlos, hay que sostenerlos. Y bueno, pues ahí son los retos enormes que también tenemos como albergues, ¿no? De seguir esta labor que vamos contra tiempo y contra todo, ¿no? Y contra la misma violencia que ellos viven. Y pues creo que el trabajo es un trabajo emocionante, es un trabajo muy bello, muy hermoso, pero también de muchos retos, de muchos sinsabores, de mucha incertidumbre, porque cómo garantizarles a ellos de que les va a ir bien, de que van a triunfar, de que van a salir adelante. Los sostenemos, los apoyamos, los ayudamos, y bueno, creo que el trabajo que realizamos pues gira en torno a todos estos retos, a estas realidades y cómo tener un sí sostenido, ¿no? Para estas personas que vayan descubriendo que son personas dignas y que tienen derecho a soñar. Muchas gracias, hermana Magda. Justamente en el chat nos preguntaban sobre cuáles eran como los retos, ¿no? que tendrían los albergues durante la pandemia. Y en ese sentido me voy a permitir dar lectura de un par de preguntas que también
vienen pues siguiendo, ¿no? Esta cuestión de los retos y qué es lo que se espera para el siguiente año, ¿no? Sabemos que estamos pues en tiempos de incertidumbre, ¿no? Que aún no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en términos de política migratoria, en términos sociales, en términos económicos, en términos de nada. Y bueno, también pues con la adecuación, ¿no? de la ley de migración, también nos encontramos aún más en un panorama mayor de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos preguntan cuáles serían los retos que viven las personas migrantes respecto a la integración social, ¿no? Una vez que salen del albergue. Y también siguiendo un poco pues este comentario que nos hacía sobre pues que la pandemia también nos ha sacado la individualización, ¿no? De las personas, en donde pues de por sí ya éramos bastante egoístas y no nos preocupábamos por el otro, ¿no? Y siempre ha sido como un debate bastante constante en los estudios de la migración, ¿no? La estigmatización y todo esto. Y bueno, en ese sentido, ¿qué podríamos hacer para humanizar o sensibilizar a la población, ¿no? Y bueno, no sé si quieran que les diga otras más, si juntamos unas y de ahí las responden, o nos vamos una por una. Pues yo creo que ahorita creo que son dos, juntaste dos, ¿no? Sí. Vamos así, ¿no? Vamos desarrollando así. Primero, pues los retos, preguntan de los retos, ¿no? Ante la pandemia y como que, cómo también sensibilizar y cómo poner en evidencia, ¿no? Hacer visible pues la presencia de estos hermanos, de estas hermanas en nuestro país, ¿no? Yo creo que los mismos medios de comunicación, el trabajo que hace la academia, los investigadores, el trabajo que hacemos como sociedad civil, como albergues, creo que hay mucha información. Basta meterse un poco a nuestro internet, ¿verdad? Y hay mucha información. Claro que vamos a encontrar información diversa y a veces hasta opuesta, ¿no? Pero creo yo que el llamado es simplemente el no tener miedo al otro, porque es diferente, porque no es de mi mismo país, porque a lo mejor no es de mi mismo color, a lo mejor porque no es de mi mismo nivel académico, económico, social, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que nos deja la pandemia y que nos está dejando la pandemia, precisamente eso es lo que tú comentas, ¿no? El que al final, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Pues al final somos los mismos, con circunstancias, con situaciones diferentes quizá, pero nos conecta un sentido de pertenencia, de ser seres humanos, ¿no? Nos pertenecemos. Lo que le sucede al otro, me sucede a mí. Lo que le acontece al otro, me acontece a mí. Lo que al otro le ayuda a desarrollarse, a crecer, eso me favorece a mí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir tirando todos esos prejuicios y a veces hasta juicios, no solo prejuicios, y hacer juicios de las personas que son diferentes. Es un llamado a vernos, sí, diferentes, pero al final somos los mismos. Somos los mismos. Entonces, creo yo que en la medida de que vayamos quitando esos muros, ¿no? Esos muros mentales, esos muros que nos afectan tanto y que nos hacen poner barreras, ¿no? Hay que tirarlos. Al final estamos en el mismo mar revuelto, picado, tempestuoso,
violento a lo mejor, pero vamos en la misma barca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en vez de ser obstáculos no somos facilitadores, no somos puentes? En vez de ser muros, ¿por qué no somos carretera, vías, ¿no? Donde podamos transitar con toda lo que nos implica el hecho de ser humanas, personas. Creo yo que ese es un llamado a la conciencia de todo ser humano, de todo individuo. Al final, estamos en la misma barca. Y yo creo que hay que remar juntos, en vez de ser obstáculo, en vez de ser muros. Para mí eso es una cosa no muy, muy importante que nos está dejando ver la pandemia. Que otra de las cosas es, yo creo que a tiempo y a destiempo, seguir haciendo visible estas historias, estas realidades, que no son nuestros enemigos, que no son amenaza, sino que somos parte uno del otro, donde somos recíprocos, donde nos ayudamos a construir juntos. Creo que también son de los prejuicios que tenemos que irnos quitando. No nos vienen a invadir. El territorio mexicano es tan grande, ¿no? Hay tantas oportunidades para unos y para otros que en ningún momento tenemos por qué sentirnos amenazados. Y esos son nuestros retos, de quienes nos dedicamos a dar la cara por ellos, para que cuando ellos ya tengan rostro, no porque no tengan, sino que tengan un rostro visible, una historia que contar y una vida que construir, el camino se les allane. Quienes nos dedicamos a eso, a allanar los caminos, pues yo creo que tendremos que trabajar juntos. Yo siempre he dicho que solos no podemos. Academia, sociedad civil, iglesias, mismo gobierno, ¿no? Tenemos que trabajar juntos y hay que hacer un trabajo fuerte de incidencia. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que está sucediendo también es, pues es mucha gente que está transitando por nuestro país y los procesos o las respuestas que está dando el gobierno, por ejemplo, a través de la Comar, a través del Instituto mismo de Migración, pues están siendo muy pobres, ¿no? Necesitamos que esta gente se les otorgue un documento donde ellos puedan accesar. No debería, ¿verdad? Pero bueno, se necesita un documento donde a ellos les dé seguridad, donde a ellos puedan accesar a los servicios básicos de salud, por ejemplo, ahorita tan urgente y tan necesaria, ¿no? Eso, pues sabemos que está totalmente parado. Tenemos rezagos enormes en la Comar, tenemos rezagos enormes en el Instituto Nacional de Migración. Si antes duraba el proceso para obtener un visado, duraba un mes, 2 meses, 3 meses, ahorita estamos 1 año, 8 o 9 meses, 1 año. Entonces, imagínate, todo eso crea mucha incertidumbre, crea muchas situaciones de inseguridad y también pues de obstruir una integración lo más sana, productiva y constructivamente posible, ¿no? Yo creo que esos son de los grandes retos que tenemos todavía que hacer la sociedad civil y trabajar junto con el gobierno para que esto vaya siendo cada vez algo más ligero, ¿no? Muchas gracias, hermana Magda. Tengo una pregunta para David y nos dicen aquí cuáles han sido los obstáculos más grandes que han tenido al llegar al albergue y sobre todo cuáles han sido los obstáculos que al estar en un país diferente. Pues desde mi punto de vista no han habido muchos obstáculos porque
me he adaptado bien a la rutina del albergue, ayudo en lo que puedo. He conocido nuevas personas de diferentes países que nunca pensé conocer. Por ejemplo, personas de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Venezuela y pues Colombia también. Y son personas que sinceramente no, hace un año en El Salvador nunca pensé que iba a conocer, nunca pensé que iba a salir de mi país, nunca pensé que iba a poder tener una experiencia de vida tan fuerte. Y para adaptarme por ejemplo, aquí en Ciudad de México no lo sabría explicar porque como por el mismo tema de la contingencia y de la pandemia, pues no salimos y pues no sabría muy bien explicar el tema, cómo me recibiría la población de afuera. Y un poco tu sueño a continuar. Pues mi sueño a continuar es pues mi objetivo ahorita es llegar a los Estados Unidos, que ya aquí en el albergue me dieron un trámite para poder yo obtener mi tarjeta de visitante por razones humanitarias y ya la tengo en mi poder, se podría decir. Y pues mi destino es continuar mi camino hacia Estados Unidos, pero principalmente, como ya les comenté, no es quedarme en Estados Unidos porque pues sería muy triste al igual que quedarme en El Salvador, sino que mi destino es estudiar, aprender, ayudar a personas que lo necesiten, como por ejemplo, tengo un ejemplo que es Madre Magda, que nos ayuda mucho aquí en el albergue, y pues ayudar a mi familia, especializarme en algo y pues recorrer el mundo más que todo y no quedarme en un lugar fijo. No, no vivir mi vida detrás de un escritorio, detrás de una computadora, conocer culturas y pues estudiarlas, conocer la historia de diferentes países y más que todo eso. Ciudadano del mundo. Me comentaba un poquito hace rato que, bueno, ya hemos platicado en algunos momentos como su sueño, ¿no? Pero bueno, pues sigue siendo también el decir llegar a los Estados Unidos, pues, ¿qué implica, no? ¿Qué te implica? O sea, pues sí, no es soñar y cerrar los ojos, ¿no? Y aquí estoy ahorita, cierro los ojos y ya los abrí y ya estoy en Estados Unidos. O sea, ¿qué te implica hacer ese recorrido, no? ¿Qué te implica? ¿Qué tendrías que hacer, no? Pues primero que nada, pues trabajar y esforzarme y pues sinceramente no tengo muy planteado cómo lo haría, pero sería un desarrollo entre unos 4 o 5 meses, no estando aquí en el albergue, pero sí trabajando y esforzándome por conseguirlo, porque sinceramente como tengo apenas tercero de secundaria, no tengo una carrera o una especialización más que todo para conseguir un trabajo afuera. Lo único que tengo son 3 años de experiencia en una panadería que posiblemente me sirvan de algo afuera más que todo. Muy bien, pues nosotros y el público se une a decirte que esperamos que todos tus sueños se cumplan. Y sin lugar a dudas, pues los cambios nunca son fáciles, ¿no? Ya lo decía anteriormente, creo que la decisión de emigrar no es una decisión sencilla y tampoco que uno despierte y diga, me voy de aquí, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, creo que implica una serie de retos, ¿no? Una serie es una suma de decisiones para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, eso pues también pues repercute también en muchas cosas y bueno, pues siempre te desearemos lo mejor. Pues ya nada más para ir cerrando, hay una pregunta que nos gustaría mucho traerla acá y que creo que también puede servirle al público, es respecto a las formas de apoyar
colaborar o acompañar a la red, ¿no? Y bueno, se suma una pregunta más que dice que, bueno, a partir de la pandemia ha habido un cambio, ¿no?, en los flujos de migración, si esto ha aumentado o ha disminuido. Y pues bueno, esas serían las últimas preguntas para cerrar esta presentación. Muchas gracias. Bueno, pues sí, a raíz de la pandemia, el flujo no ha parado. Sí ha disminuido, pero no ha parado. Y bueno, hay muchos matices también ahorita en el flujo, ¿no? Por las mismas políticas o acciones de la política migratoria mexicana, y pues ahí enganchada con la de Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos las realidades de la frontera sur y las realidades de las fronteras norte, ¿no? Que son cinturones ahorita. Se está hablando casi por ahí tenía el dato, a ver si lo tengo aquí, para ser más exacta, tenemos 50,000 personas, ese es el dato, 50,000 personas en las fronteras, ¿sí? Imagínate qué implica, ¿no?, para estos lugares fronterizos sostener estas 50,000 personas, ¿sí? Muchas ya desgastadas en situación de calle. Los albergues, les decía hace rato, unos abiertos, otros semiabiertos y otros por cuestiones de la pandemia cerrados, solo atendiendo a la gente que ya tiene adentro, ¿no? Esto, pues bueno, se complica mucho. Entonces, el flujo no ha parado. Están viajando de otra manera. Fíjate que curiosamente el tren ahorita sigue siendo el móvil, ¿sí? Otra vez, cosa que ya el año pasado, incluso en el 2018, decíamos que ya no era opción. Si se acuerdan cuando presentamos el informe, que ya no era opción el tren. 2019, lo que ya del 2020, se está otra vez el tren siendo el móvil, con todo y lo que implica de peligroso, en todo sentido, ¿no? Los muros que levantaron sobre las vías, los guardias privados que están monitoreando, cuidando, el crimen organizado que sigue cobrando cuotas, ¿no? O sea, todo lo que implica, pero ahorita es la única vía. Los contaminados que tenemos en el camino y que se van quedando en algunos lugares, ¿no? Los albergues del sur llenos, saturados. Los albergues del norte saturados, ¿no? Y los albergues del centro un poco haciendo como de colchón, ¿no? Para poder salvar muchas situaciones. Entonces, pensamos que en el 2020 va a repuntar. Ese sí es el diagnóstico. La pandemia está haciendo estragos en los países. El clima ahorita, el cambio climático con estos huracanes, está cambiando la situación. La violencia no ha bajado, ¿no? La pobreza ha aumentado. Entonces, bueno, esos son los pronósticos. ¿Cómo se puede ayudar? Pues bueno, yo creo que hay muchas formas de apoyar, ¿no? Ya este chico nos ha dicho sus sueños. Aunque él dice que no tiene obstáculos, pues claro que tiene muchos obstáculos. Primero, ¿qué va a hacer cuando deje el albergue? Porque dice que ya no quiere estar en el albergue, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Él plantea, pues, de que tiene un tercero de secundaria, no tiene un documento, se quedó en su país, ¿no? Cómo acompañar el proceso de integración local, ¿no? El de buscar un trabajo. Dice que hizo unos cursos de panadería y aquí también se ejerce en la panadería, en los talleres de panadería en Cafemín. Ese puede ser su forma de vivir, ¿no? O su medio para vivir cuando esté ya fuera del albergue. ¿De dónde va a pagar un cuarto, una renta, comida?
Él quiere estudiar y pues quiere viajar, pues va a tener que estudiar idiomas. Entonces, bueno, todo eso para lograr un sueño, pues hay un proyecto de vida. De hecho, él ya está trabajando un proyecto de vida, ¿no? Pero necesitan los recursos, ¿no? Y así como él, pues ahorita tenemos 18 adolescentes solos, no acompañados, ¿sí? Y ese es el sueño de ellos. Ese es el sueño. Unos de llegar a Estados Unidos con su familia, otros quedarse aquí en México porque no tienen familiares en Estados Unidos, pero tampoco pueden regresar a sus países, ¿no? Entonces, imagínate en quién nos pueden ayudar. La caridad es creativa y los albergues siempre necesitamos. Hay muchas formas de ayudar, desde económicamente, con alimentos, ahorita ropa abrigadora, por ejemplo, zapatos, tenis. Hay muchas formas de ayudar. Creo que los contactos a lo mejor sería bueno dárselos y donde estén, ¿no? Si nos están viendo, escuchando de otros estados, pues tenemos contactos, las direcciones de los albergues de la Redodem. Pueden acercarse y bueno, ahorita tampoco tenemos voluntarios, nos quedamos sin voluntarios. Los equipos estamos trabajando de la mitad de personal. Algunos se nos contagiaron, no tenemos voluntarios. Entonces, bueno, hay muchas maneras de ayudar y se los agradecemos mucho todo su apoyo y la ayuda que nos puedan dar. Muchísimas gracias. Guillermo, no sé si quieras ir un comentario final para cerrar la mesa. Bueno, sí, primero que nada agradecerle mucho a la hermana Magda, al hermano migrante, su presencia, su testimonio. Yo creo que uno de los cometidos de esta presentación era justamente como poner a dialogar diversos sectores de la sociedad que tienen una participación distinta, activa, a veces más intensa, a veces no tanto, con las poblaciones migrantes, ¿no? O, la Redodem, usted, hermana Magda, como coordinadora de CAFEMIN, Sudimer, Academia, etcétera. Creo que ese cometido lo logramos claramente. El otro era justamente hacer este ejercicio de presentación, de visibilización, ¿no? Que yo creo que es muy importante, es algo que ha surgido reiteradamente en la presentación. Y finalmente la otra, que es la cuestión de vinculación, que yo creo que también se cumple. La Redodem tiene una página donde pueden consultar el informe, pero también en esa misma página pueden vincularse con lo que decía la hermana Magda, con los distintos albergues, ¿no? Sí. Ahí vienen también los integrantes, digamos, las entidades integrantes, albergues, casas, comedores, etcétera, para todos aquellos que quieran ponerse en contacto, sean por motivos de consultar el informe, sean por preguntas, sean para apoyar de manera solidaria. Esa información está ahí, es pública, y los invitamos, por supuesto, que consulten el informe, está en la red. La dirección de la Redodem es www.redodem.org, así como suena, es más o menos sencillito. Y ahí está no solo este informe y sus datos estadísticos, sino también los últimos 6 informes, ¿verdad, hermana Magda? Porque este es el séptimo. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Un gusto que nos hayan seguido. Gracias. Pues también, por último, nada más agradecerle a quienes estuvieron dejando comentarios a través del chat del Facebook, a Alma, a Eloísa, a Cristóbal, se conectaron también de la Casa Migrante Algodones de Baja California, y también mandan saludos del proyecto Taika a la hermana Magda. Pues para finalizar, nada más esto, pues nos quedamos con muchos elementos y muchos temas para reflexionar. También en el Facebook les estuvieron compartiendo el informe y la página que ya nos hacía favor Guillermo de mencionar, ¿no? Nos quedamos con la reflexión y sobre todo con las acciones de humanizar la migración, ¿no? Y sobre todo de evidenciar y visibilizar
todos estos procesos que son muy importantes, son evidentes y que además no son aislados, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa reflexión, los invitamos a revisar el informe, a reflexionar, ¿no? A accionar desde sus posibilidades y bueno, sin mayor, pues nosotros les agradecemos mucho el haberse conectado. Quiero hacer un agradecimiento muy especial y muy particular en nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora del SUDIMER, nuevamente a Guillermo, a la hermana Magda, a nuestro hermano migrante, y sobre todo pues a los chicos que aunque no aparecen aquí en cámaras, pero que su apoyo es muy importante para este seminario, a Rocío, a Adriana, a Jesús, a Mildred, a Naomi, espero que no se me haya pasado alguna, y pues muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Guillermo. Gracias.